Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar apoyando siempre esta comunidad. Y como vimos en un video anterior, la existencia del oro en el territorio que ahora es El Salvador en la época prehispánica. Ahora vamos en la época después de la independencia. Bueno, durante la época colonial la minería no fue una actividad prioritaria en todo este territorio, ya que la economía se estaba enfocada en la producción agrícola, por razones que vimos que los españoles no lograron poder explotar ni encontrar grandes yacimientos de oro y otros metales. Por eso se concentraron principalmente en el añil y otro tipo de cultivos, pero sí comenzó la actividad minera con el oro. Posteriormente, se desarrolló con mayor intensidad después de la independencia, es decir, luego de 1821. En Centroamérica, la minería no tuvo la misma importancia debido a la falta de grandes yacimientos. Sin embargo, sí hubo extracción de algunos metales preciosos en pequeñas cantidades. En las siguientes décadas comenzaron a otorgarse concesiones para la explotación minera, principalmente a inversionistas extranjeros. Insisto, esto es después de la independencia de los países. Durante el siglo XIX se identificaron los primeros yacimientos de oro en las zonas de San Miguel, Morazán y La Unión. La minería se expandió con técnicas más avanzadas, para esa época por supuesto, pero aún no tenían un papel dominante en la economía del país. Pero al descubrir estos metales, esta actividad despertó mucho interés. El Salvador empezó a recibir más inversión extranjera, especialmente británica y estadounidense, que fueron los que siempre se llevaron los grandes recursos. El 20 de febrero de 1904, don Pedro José Escalón, presidente de El Salvador, exponía ante el pueblo la precariedad de las finanzas públicas y que no podía hacer grandes obras y peor que el ferrocarril estaba en una crisis financiera, porque pues los ingresos y las ganancias se las llevaban los extranjeros también. 2 días más tarde, su gobierno firmó un contrato con el doctor Ricardo Moreira que representaba a Harry Percival Gertwait y también con Charles Butters y la sucesión del general Santiago González. El documento era una generosa concesión para explotar minas de oro. Parecía una medida extremadamente desesperada por una presunta crisis de ingresos en el Estado, que era insostenible. Aunque no era muy entendible porque las empresas de explotación minera eran favorecidas y pagaban muy pocos impuestos. Más bien dicho, se llevarían los recursos y no dejarían mayores ingresos al Estado. Se dice que el gobierno estaba realizando muchos despidos de empleados públicos, incluso del Cuerpo de Caballería de San Salvador. Los explotadores, en todos los sentidos de la palabra, eran los estadounidenses Harry Percival Gertwait y Charles Butters. Ambos habían comenzado su carrera en la minería en Sudáfrica. Butters, como líder minero, comenzó a desarrollar interés en Centroamérica desde 1885, bastantes años atrás, y llegó a tener minas en El Salvador, pero también en Nicaragua. Además, para 1904 también tenía otras minas en México. Su oficina principal se encontraba en San Francisco, California, y tenía otras en Londres. Como saben, allá en California también hubo mucha fiebre del oro. La corrupción, como siempre. Moreira, el representante de algunos mineros, era diputado de la Asamblea Nacional, la misma rama del Estado que tenía que aprobar estos contratos, y había un claro conflicto de interés. Pero desde esa época, en este país, la corrupción política ha sido descarada e impune. Pero para fortalecer el negocio y blindarlo en el país, Butters dispuso aliarse con la sucesión del general Santiago González. Esta fue la decisión más importante para asegurar el éxito de las negociaciones con el gobierno salvadoreño y dichos sucesores en el poder del Salvador, que ahora también eran sus aliados. Y curioso, lamentable, ni más ni menos que el expresidente Tomás Regalado y su esposa Concepción Galdames de Regalado, la hija y heredera del expresidente González. Regalado no solo era expresidente, también ejercía el control real del país, uno de sus tantos periodos como gobernante de un poder de facto. El otro minero, Gertwait, quien residía permanentemente en El Salvador, también tenía un muy considerado tacto político. Se decía que él era asesor confidencial del presidente de El Salvador. Así, cualquiera obtiene licencias y beneficios para implantar sus negocios de explotación. Todas estas relaciones corruptas y de interés políticos a los empresarios les permitieron gozar de total impunidad en el desarrollo de las minas. De las más famosas y de las que siempre se ha escuchado estaban, por ejemplo, la mina San Sebastián en Santa Rosa de Lima, La Unión,
Inició operaciones en 1904 bajo el manto de las empresas de Butters. Ese fue uno de los yacimientos más significativos en El Salvador durante el siglo XX. Operó en diferentes periodos, entre 1907 hasta 1981. ¿Se da cuenta cuántos años explotando todo esto? Los trabajos subterráneos se desarrollaron en 8 niveles. En este lugar también desde 1921 se comenzó a conocer el uso del cianuro y el efecto nocivo para los trabajadores y los habitantes cercanos. Pero a lo largo de todos estos años se extrajo mucho metal precioso y por supuesto eso no quedó prácticamente nada en este país más que la contaminación. También la mina de Tabanco a 6 kilómetros del noreste, también de La Unión, Santa Rosa de Lima, fue explotada en principios del siglo XX por la empresa Mackay Pullinger Company. Según relatos locales, el Tabanco fue posiblemente la primera mina de oro y plata en iniciar operaciones en la región, pero operó hasta 1914. Estaba también la mina La Lola, ubicada a 4.8 kilómetros al noreste también de Santa Rosa. En La Unión ha habido bastante explotación minera. Aunque hay menos documentación sobre sus operaciones específicas, La Lola complementaba un ecosistema minero de la zona durante esa época. También estaba la mina El Dorado, en Sensuntepeque, esto es el departamento de Cabañas. Fue explotada entre 1948 y 53 por la compañía minera Rosario de Nueva York. Fueron quienes operaban la mina en este periodo y se extrajo miles de gramos de oro. La minería en El Salvador para extraer oro y otro tipo de metales en su territorio se remontaba a antes de la independencia. El oro en El Salvador llegó a alcanzar fama hasta Europa, principalmente por los ricos depósitos con los que cuenta el país. Oro, plata, hulla, estaño, plomo en una sola mina. La del Divisadero llegó a emplear hasta 5.000 personas, algo que era muy grande para esa época. También hubo minas operadas en Chalatenango, Santa Ana, Loma Larga, Flamenco, entre otras. Y también de plata en San Miguel, que era el mayor generador de esta riqueza. Se había encontrado extraordinarios depósitos de hierro también en Metapán. Ese es otro tipo de metal, no como el oro, pero muy valioso. Su concentración, según se decía, era de hasta el 80%, algo muy superior incluso sobre algunos hierros de España en esa época. Con la fiebre de todos estos negocios se buscaba completar el ferrocarril hasta La Unión para desarrollar más la industria, además de explorar otras minas de estaño y plomo en Chalatenango. El 14 de junio de 1915, un incendio de gran magnitud ocurrió en la mina El Divisadero, ubicada en el departamento de Morazán, El Salvador. Esta mina, explotada por las empresas de Butters, era una de las más importantes del país. El fuego comenzó después de que los mineros abandonaran sus labores, lo que llevó a sospechar que fue provocado intencionalmente por algunos delincuentes. El fuego se propagó rápidamente y amenazó con alcanzar un depósito subterráneo de dinamita, lo que podría haber causado una explosión de consecuencias incalculables. Ante el peligro inminente, los habitantes locales comenzaron a desalojar la zona, dejando atrás sus hogares, pertenencias, todo. Mientras tanto, las autoridades civiles y el comandante local trabajaron arduamente para aislar la dinamita de las llamas y evitar una catástrofe mayor. Aunque se logró sofocar el fuego, hubo muchas pérdidas humanas, pero nunca se reveló la cifra exacta por la impunidad que gozaban estos empresarios. Pero sí quedó expuesta la explotación laboral a que eran sometidos todos los trabajadores del lugar y el peligro que corrían. Además, siempre se dice que había todo tipo de accidentes, como en cualquier mina, y eso prácticamente a nadie le importaba, ni a los dueños ni al Estado. Este incendio en el Divisadero es recordado como uno de los desastres más significativos en la historia minera de El Salvador, subrayando la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas y protocolos de emergencia en las operaciones que realizaban, además de comenzar a ser mucho más evidente los efectos de contaminación que estaban provocando y los decesos en los alrededores por distintas causas, pero que provenían directamente de las minas. Durante la década de 1950, los precios del oro comenzaron a disminuir, lo que hizo que la operación de las minas fuera cada vez menos rentable, y ya para 1970 los niveles de producción de oro disminuyeron drásticamente en varias minas. Sumado a esto, la gestación del conflicto civil afectó gravemente todas estas operaciones. La violencia y el desplazamiento de las comunidades en las áreas cercanas a las minas hicieron insostenible esta actividad. Y, por supuesto, especialmente el uso del cianuro para la extracción del oro causó contaminación de los ríos y otros impactos negativos en el medio ambiente. Y la gente terminó de presionar para el cese de esta actividad porque ya era más que evidente el impacto en la salud y peor de los que trabajaban en las minas. Ya para la década de 1980 se tenía el cierre de las principales minas
Esto por la suma de varios factores como los precios, conflictos sociales, políticos, y cuando los precios de los metales cayeron y la extracción era menor, provocó una falta de inversión y todavía más mala paga a la mano de obra. Convirtió todo esto en algo insostenible la actividad minera. Aunque las grandes empresas extranjeras ya se habían enriquecido por décadas, llevándose todos los recursos y pagando una miseria. Así terminó la etapa de la minería después de la independencia, y aunque también después de los acuerdos de paz se volvería a reactivar con algunos problemas legales, litigios que llevaron a su prohibición en el 2017, pero eso podría ser otro capítulo. Y en resumen, El Salvador ha tenido mucha riqueza de metales preciosos. Después de la independencia, lastimosamente, como en muchos negocios, quedó en manos de oligarcas y de varios extranjeros que prácticamente se llevaron todo. Está comprobado que todas estas minas, incluso previo al año 2025, todavía había algunas minas artesanales de personas que pues dependían de eso de una manera muy precaria y bastante peligrosa, principalmente en La Unión, donde había minas abandonadas. Durante todas estas décadas en las que las empresas extranjeras pues explotaron los recursos de El Salvador, creo que es incalculable la riqueza que pudieron haberse llevado. Y curioso, ¿no? Ya no fue rentable, cuando ya no fue sostenible, todo el mundo se fue y dejó los problemas en El Salvador. Son datos bastante tristes, lamentables, pero que han ocurrido en este país. Y para cerrar, el último dato es el gobierno de Nayib Bukele para 2025 ha propuesto reactivar la minería, pero bajo el estricto control y usufructo, es decir, que se quede con los recursos el Estado salvadoreño, pero eso todavía falta analizarlo porque todavía está en documentos. Ok, muchísimas gracias a los que siempre apoyan este contenido, los que se suscriben, los que están siempre pendientes de esta comunidad. Se les agradece, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.